Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, programa en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de diversos santos y santas que han brillado en la vida monástica desde sus orígenes en el siglo IV en el Próximo Oriente Antiguo hasta nuestros días, tanto de Oriente como de Occidente. Como saben, en los últimos programas que he elaborado me he venido dedicando de un modo especial a santos monjes del Oriente cristiano, en concreto del Oriente ortodoxo, santos, algunos de ellos reconocidos también por la Iglesia Católica por ser anteriores al momento de la ruptura, y otros que son solo reconocidos como santos por la Iglesia Ortodoxa por ser posteriores al momento de la ruptura, pero cuya vida auténticamente santa y en la que se ve desde luego la mano providente de Dios, la mano del Espíritu Santo, de cara a una deseable unión, de cara a un futuro, serían fácilmente asumidos y venerados por la Iglesia Católica, y deseamos que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que nos une a los cristianos de las diversas familias cristianas de Oriente y a los cristianos católicos, alcance del Espíritu Santo esta deseada unión. Hoy me voy a referir otra vez a un santo ruso, nuevamente a un santo ruso, pero que vivió en el monte Athos y que es relativamente próximo a nosotros, puesto que murió en el año 1938. Me refiero a San Siluán o Silvano el Atonita, o del monte Athos, que vivió entre 1866 y 1938, cuya fiesta se celebra el 11-24 de septiembre según el calendario. Su vida fue escrita por su biógrafo, su discípulo más destacado, que fue el archimandrita Sofronio el Atonita, también canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa, y el Patriarcado de Constantinopla, más en concreto fue quien primero lo canonizó. San Sofronio vivió entre el año 1896 y el año 1993, es muy próximo a nosotros, y fue canonizado en el año 2019. Siluán el Atonita, o Silvano, se llamaba originalmente Simón Ivanovich Antonov, antes de que cambiara el nombre al entrar como monje. Había nacido en el año 1866 en una familia campesina. Él era y se definía a sí mismo como un humilde aldeano de la región de Tambov, en la Rusia central. Tuvo desde luego una temprana inquietud espiritual. Ya desde los 4 años se preguntaba: ¿dónde está ese Dios? Cuando sea mayor viajaré por todo el mundo buscándole. Al oír hablar después de la vida de un santo recluso, es decir, que vivía en soledad en una celda aislado, y de los milagros que se obraban en su tumba, se dijo a sí mismo: si es un santo, eso significa que Dios ya está con nosotros, así que no hay necesidad de vagar por el mundo para encontrarle. En esos momentos, a partir de aquí, su corazón se inflamó de amor a Dios. No obstante, como veremos, tendría diversos momentos en su vida y una evolución espiritual que desde que entró en el monasterio de San Panteleimón o Panteleimón del monte Athos, el Rusikon o Rusikon, el monasterio de los rusos del monte Athos, evolucionaría de una forma muy rápida. A partir de estos momentos, pues se dio a una oración con fervor y lágrimas, a partir del cambio que se produjo en él al oír de la vida de este santo recluso, y tuvo un cambio interior que duró 3 meses. Ya veremos que al principio sobre todo fue un proceso por fases. Deseó entonces abrazar la vida monástica, surgió en él, brotó en él un deseo notable de abrazar la vida monástica, así que desde muy joven, casi niño, ya experimentó esta llamada de Dios
a consagrarse como monje. Pero pronto volvió después a la vida mundana, una vez pasados esos 3 meses. En su vida hubo hechos pues que revelan que conoció las desvergüenzas del ambiente que le rodeaba y también los ímpetus de la edad adolescente y juvenil, tantos así pues que se metió en ocasiones en peleas y riñas, sedujo a una muchacha y lo más grave fue que casi mató a un vecino en una pelea porque se había burlado de él. Y de hecho, este vecino murió a las pocas semanas después por la herida grave que había sufrido de parte de Simón, el futuro San Siloam. Entonces, en estos años, era un joven fuerte, violento, sensual, pero sin embargo escuchó una vez más la voz de Dios en su interior que le llamaba. Fue realmente la primera llamada que descubrió como una llamada más directa de Dios, aunque ya en la infancia había tenido esta inquietud espiritual y este toque también de la gracia divina. Tras aquella pelea, que fue poco antes de emprender el servicio militar, en un sueño vio que una serpiente se deslizaba para entrar por su boca, que entraba en la boca. Pero la Madre de Dios, como se la suele llamar en el Oriente cristiano, la Santísima Virgen María, le decía dulcemente también: en tu sueño te has tragado una serpiente y no te ha gustado, porque efectivamente le produjo náuseas. Pues bien, no me gusta lo que veo de tus actos. Estas palabras de la Santísima Virgen, de la Madre de Dios, en este sueño, produjeron en él una profunda repulsión hacia sus pecados, y especialmente, en concreto, hacia este pecado, pues de casi un homicidio que realmente llegó a término, porque aunque no lo mató en el momento, aquel vecino, a consecuencia de la herida tan grave, acabó muriendo. Por lo tanto, se produjo así en Simón Ivanovich Antonov, en Simón, un arrepentimiento profundo y de nuevo volvió a él el pensamiento de retirarse como monje. Ahora en concreto ya le aparecía el lugar donde podía hacerlo, que es el monte Athos, conocido en el Oriente cristiano como la Montaña Santa, Hagion Orom en griego. De esta manera, en 1892, cuando estaba terminando el servicio militar, pidió a San Juan de Kronstadt, ahora haremos una referencia a él, que rezase para que el mundo no me retenga. San Juan de Kronstadt es un santo ruso, un santo de la Iglesia Ortodoxa rusa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que vivió en la islita de Kronstadt, en la bahía de San Petersburgo, que fue muy venerado ya en su momento, reconocido como santo en vida y muy venerado también hasta la fecha presente en Rusia y en todo el mundo ortodoxo. San Juan de Kronstadt fue un sacerdote, como decimos, que vivió intensamente el sacerdocio y la vida pastoral. Estuvo casado, como es propio en muchas ocasiones de la mayor parte del clero ortodoxo, pero de común acuerdo con su mujer, puesto que más o menos el matrimonio le había sido concertado e impuesto, de común acuerdo decidieron vivir desde el primer momento en perfecta virginidad, y ha sido equiparado al santo cura de Ars como modelo de sacerdote para el Oriente ortodoxo. A partir de este momento y de haber tenido la dicha de conocer a San Juan de Kronstadt, sacerdote ya canonizado por la Iglesia Ortodoxa, Simón marchó al monte Athos, en la península calcídica, una de las 3 penínsulas que a su vez brotan como un dedo de la península calcídica al norte de Grecia, a esta república monástica antiquísima, de predominio griego, pero en el que está presente toda la ortodoxia oriental, marchó al monte Athos para ser monje, en concreto al monasterio ruso de San Panteleimón o Pantaleimón, el conocido como Rusikon o Rusikón,
y allí hizo confesión general. Este es un monasterio de enormes dimensiones, poblado todo él por rusos, fuertemente potenciado, además en aquella época por el imperio ruso, por los zares, para hacer valer la presencia religiosa y cultural rusa dentro del mundo ortodoxo y en concreto aquí del monte Athos. Este monasterio, San Panteleimon, permanecería vivo durante los años del comunismo en Rusia, si bien tendría entonces una época muy dura, puesto que no permitían prácticamente la llegada de vocaciones desde Rusia al monasterio por la política atea del comunismo marxista que imperaba en el régimen de los soviets desde 1917 hasta mucho tiempo después, y a día de hoy ha sido de nuevo impulsado por la Iglesia Ortodoxa rusa, una vez recuperada la libertad religiosa en Rusia, y ha sido impulsada de nuevo la vida del monasterio ortodoxo ruso de San Panteleimon, que nunca desapareció, pero pasó ese bache duro durante los años del comunismo, y actualmente es impulsado no solo por la Iglesia Ortodoxa rusa, sino también incluso por el gobierno de Rusia, por el propio presidente Vladimir Putin. Bueno, pues llegado allí, Simón hizo una confesión general y vamos a escuchar un momento, hacer una pausa musical ahora, escuchando el canto de los monjes rusos de Balaam, monasterio muy vivo a día de hoy en el lago Ladoga, al norte de Rusia, también por la zona de San Petersburgo, próximo a Finlandia. Hacemos esta pausa musical para proseguir con la vida de Simón, luego San Siluán el Atonita. Hemos escuchado el canto de los monjes ortodoxos rusos de Balaam, un monasterio que es conocido como el Athos del norte, el Athos del norte y del norte de Rusia en concreto, monasterio muy boyante a día de hoy, que ha recuperado, entre otras cosas, el canto tradicional de aquel monasterio que se elaboró sobre todo entre el siglo XVII y XVIII. Pues allí arribó a San Panteleimon, en el monte Athos, el joven Simón, y al inicio de su estancia como monje padeció fuertes tentaciones carnales, pero su starets, padre o maestro espiritual, le dijo que los rechazase de inmediato invocando el nombre de Jesús, y lo logró desde entonces.
A las 3 semanas de estar en el monasterio y a partir de una noche en oración intensa ante un icono de la Madre de Dios, penetró en su corazón de lleno la oración de Jesús, es decir, la que ya hemos referido en varios programas refiriéndonos al hablar de los monjes ortodoxos orientales, esa oración que está fundamentada especialmente en la oración del ciego Bartimeo en el Evangelio. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que en el mundo ortodoxo y también en el católico, sobre todo en el ortodoxo, se ha tocado de la siguiente manera, se ha vertido de la siguiente manera para esta oración de Jesús. Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. En ruso en concreto se dice Gospodi Isuse Christe, siñebosi, pomilui mea grishnuyo. Pues esta oración repetida que tiende a la oración incesante, a una oración profunda del corazón, a una oración íntima y profunda de toda la persona que es llevada a su culmen cuando entra la gracia divina a actuar, penetró en el corazón del joven Simón esta oración de Jesús y comenzó a obrar en él de continuo, de día y de noche. Pero también de inmediato habría de luchar contra los pensamientos de orgullo y de desesperación en su salvación, que reconoció pronto como ataques diabólicos y así se lo hizo saber su starets, maestro o padre espiritual. Una noche, en oración en su celda, una luz insólita le atravesó el cuerpo y desapareció la contrición por sus pecados y el alma seguía agitada. Era un engaño diabólico, como pronto descubrió. Durante 6 meses luchó contra estos ataques de los demonios y llegó a lo más profundo de la desesperación, llevado por los escrúpulos, algo muy conocido también por autores occidentales y maestros espirituales como San Ignacio. Llegó a creer, llevado de estos escrúpulos y de esta desesperación, que Dios me ha desamparado, padeciendo una terrible oscuridad espiritual, una auténtica noche oscura. Pero tuvo una visión de Cristo vivo, al contemplar un icono suyo y al rezar la oración de Jesús, que le tranquilizó. Cristo le miraba con una inefable dulzura. El amor de Dios invadió su existencia y atrapó su espíritu en la contemplación de Dios. En este tiempo de desesperación que había venido sufriendo, además, no dormía más de 2 horas y el sueño incluso se interrumpía en aquellos momentos, y comía muy poco, todo lo cual favorecía muy poco, desde luego, su salud mental y espiritual. Pero, superado esto, durante los 45 años siguientes de vida monástica, confesaría que en estos años, que gracias al Espíritu Santo y por medio de él, había podido ir conociendo a Cristo, había conocido a Cristo, que se le había aparecido en aquel momento, que le había revelado su gracia en plenitud. Día y noche clamaba ya ahora: mi alma tiene sed del Señor y lo busco con lágrimas. ¿Cómo no voy a buscarte? Tú me buscaste primero y me diste a probar la dulzura del Espíritu Santo, y mi alma te amó por completo. Por tanto, una vida interior profunda, llena de Dios, la de Simón, que venía así evolucionando de una forma rápida. Y es uno de los aspectos que llama más la atención. Tuvo una muy rápida evolución espiritual, un rápido crecimiento espiritual, y esto es lo más llamativo y extraordinario de su vida, pues como monje vivió una vida sencilla, sin nada especial en cuanto a cargos. Fue molinero, trabajó también en las fincas del monasterio y después estuvo también muchos años como mayordomo o ecónomo del monasterio, llevando la administración, un cargo sin duda muy importante y más para un monasterio rico e importante como San Panteleimón, pero que no era un cargo, digamos, de abad, de igúmeno, de un primer plano. Y así, lo sencillo y lo vulgar de su trabajo exterior y la sencillez de su vida interior son 2 rasgos que llaman la atención en él. Sencillez de su vida interior
en cuanto que no se daba a conocer de forma extraordinaria hacia afuera, porque ciertamente, como vemos, iba viviendo una vida interior muy profunda, pero no se daba a conocer de forma extraordinaria hacia afuera. Y esto hicieron esa sencillez interna y externa, interna de cara al exterior, como decimos, hicieron que su grandeza y su altura espiritual no se descubriera entre sus propios hermanos hasta el final ya de su vida y más aún tras su muerte. Pasa un poco como el hermano Rafael, San Rafael Arnaiz en la Trapa de Dueñas, si bien es cierto que en el caso de San Siluán llama más la atención, si se quiere, en cuanto que pasó una vida larga en el monasterio. Todos le apreciaban, ciertamente, era querido, pero pasaba desapercibido y sin crear una escuela de discípulos en activo, aunque sí tuvo algunos que descubrieron su grandeza de alma, su grandeza espiritual y se convirtieron en discípulos suyos, como sería el caso del mencionado San Sofronio el Atonita. No obstante, hay que tener en cuenta una cosa, y es que aunque pasara desapercibido en manifestaciones externas, sí que se le podía reconocer la grandeza de su vida espiritual, porque accedió al grado que se conoce como del gran hábito, monje del gran hábito, que es, digamos, el grado superior dentro de la vida monástica en el Oriente Ortodoxo. En 1896, después de 4 años de haber ingresado, se hizo monje del pequeño hábito o hábito menor. Había accedido por lo tanto en 4 años y fue entonces cuando tonsurado recibió el nombre de Siluán. Ante todo buscaba la humildad como esfuerzo ascético. Y en 1911 es cuando accedería a la categoría de monje del gran hábito. Ahora veremos algún aspecto de esto. Ante todo, como decimos, en su espiritualidad buscaba la humildad, anhelaba la humildad como un esfuerzo ascético, queriendo imitar y asimilarse a la humildad de Cristo, que conduce a la oración pura y a la impasibilidad, la conocida como apacella, la impasibilidad entre los monjes orientales. Y destacaba también en su espiritualidad, entre otros aspectos, la importancia del pensamiento del infierno para evitar que los malos pensamientos dominen al monje, es decir, un sentimiento de temor para dominar las tentaciones. Cuando se le concedió el gran hábito, el grado supremo del monacato oriental ortodoxo, que muy pocos llegan a él, es como un reconocimiento de grandes virtudes y un compromiso grandísimo, pocos acceden a él, pidió al igúmeno, es decir, al abad, dejar el cargo de mayordomo y el monasterio pasar a una vida más retirada dentro del monte Athos. Pero entonces le afectó la parálisis de Bell y además tuvo terribles dolores de cabeza que ya no le dejaron hasta la muerte. Y él lo consideró como una corrección o un castigo de Dios por haber querido hacer su propia voluntad. De tal modo que poco después, 1912-1913, de nuevo accedió al cargo de mayordomo a petición del igúmeno. Del abad le pidió que cogiera de nuevo el cargo de mayordomo, que mantendría hasta el final de sus días, hasta la muerte. Desde entonces se dio a una oración más ferviente y en su oficio de mayordomo o ecónomo del monasterio, a diario visitaba los talleres para distribuir las tareas. En su celda rezaba con lágrimas por los obreros de los talleres y sus familias y por el pueblo de Dios, porque este es otro de los rasgos más significativos. San Siluán experimentaba el amor de Cristo por el mundo y rezaba con lágrimas por la humanidad entera y sobre todo por los difuntos, así como por los enemigos. Tuvo un ardiente deseo de que todos los pueblos de la tierra conocieran a Dios, algo que pedía el Espíritu Santo, sintiéndose unido así estrechamente con todos los hombres. Hay que destacar que a partir de 1917 sufrió intensamente por la persecución religiosa que el marxismo bolchevique, el comunismo, estaba desarrollando en su Rusia natal. Y conoció también
tuvo noticia dolorosa de la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914 hasta 1918. Rusia se saldría en 1917 por la Revolución Bolchevique y también pudo ir conociendo los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, puesto que murió el 24 de septiembre de 1938. Sufría, por lo tanto, todos estos avatares de guerras, revoluciones. En Rusia la revolución bolchevique se venía labrando desde tiempo atrás y murió finalmente, como decimos, el 24 de septiembre del año 1938, siendo canonizado por la Iglesia Ortodoxa el 26 de noviembre de 1987. Dedicaremos un programa más a San Siluán, fijándonos especialmente en sus escritos, haciendo un repaso por varios de sus escritos que son de una gran belleza, de una gran humildad, de una gran vida interior y además de un gran amor cristiano por toda la humanidad y por la salvación de todos los hombres, en el deseo de que todos conozcan y amen a Dios y lleguen al cielo. Bien, queridos oyentes, concluimos aquí el programa. Pedimos que Dios les bendiga y, como saben, pueden escucharlo de nuevo si lo desean en el podcast y escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, que nos une en el amor, en el corazón, a los cristianos de Oriente y de Occidente. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.